Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un tipo de navaja que se usa pues específicamente para cortar, pero para cortar materiales y para abrir paquetería. Bueno, se le relaciona, una de las relaciones que tiene es este de abrir sobres paquetería o pues más que nada hacer manualidades o cortar materiales pues un poco muy densos que necesitan tener pues una dimensión muy exacta o para tener una forma más precisa. Si se usa para cortar lo que puede ser vidrio, plástico, linóleo y el más popular de todos que es el cartón, sus derivados y todos sus parecidos. Una de las marcas más conocidas que produce este elemento y pues lo viene a hacer porque se especializa en este tipo de cosas y porque fue quien, o bueno sí, porque fue quien lo inventó, es Olfa. Sí, es una empresa de Japón y su nombre proviene de la mezcla de dos palabras japonesas que son oru, que quiere decir pliegue, y ha con h. No sé si es ha o a simplemente, pero ha, h-a, que quiere decir cuchilla. Y esto fue en el año 1956. Entonces, a lo largo de toda su historia, pues se han enfocado simple y llanamente en la producción de navajas y todas sus distintas pues modalidades, ¿no? Que son giratorias, que son retráctiles, que son de doble filo, que son de un filo único, sí, que son de un filo sencillo y pues todas las combinaciones que puedan ver acerca de navajas y todos los distintos tipos disponibles del mercado. Entonces esta empresa, Olfa, se ha especializado entonces en el diseño de navajas multiusos. Sí que viene a ser como que la gran familia o el cúmulo de posibilidades que envuelven a este elemento del cual se trata el video. Hay una característica, una particularidad muy, pues no que lo vuelva un poco más especial, ¿no? Sino que se trata acerca de su nombre, que la palabra en inglés o la literal traducción de lo que hace, que es cortar, entonces esto es un cortador, pues viene a ser como se le refiere en español, sí, entonces no sé si se deba de tratar o sí, se deba tratar como una vulgarización o si ya es realmente aceptado como la palabra en sí que representa al objeto, ¿sí? De esta cosa que conocemos hoy en día como el cúter. Entonces, la forma. Pues de manera muy general, el mango del cúter, bueno, se comprende principalmente de dos partes, lo que es la navaja, que conforma pues la parte más importante del cúter, y lo que es el mango, que es lo que se usa tanto para almacenar la navaja y para poder usarlo, sí que para poder sujetarlo, vaya. Entonces, el mango en su gran mayoría, o en la gran mayoría de las presentaciones, viene a ser de una forma plana, se podría decir, ya que cuenta con este volumen para poder almacenar la navaja, para poder empujar y retraer la navaja y todas esas acciones, pero es verdaderamente delgado, no se acostumbra que un cúter venga en su presentación con un mango muy grande, muy bultoso que genere mucho espacio y mucho volumen. Es verdaderamente una parte de la navaja que es para sujetar la navaja y que por lo tanto debe de seguir al menos unas características formales de la misma navaja. Entonces debe en su pues forma general ser particularmente delgado o plano. Es de un ensamblaje bastante sencillo, sí. La gran mayoría de los cúters, hasta donde tengo entendido, por más complicados que sean, no comprenden una pues dificultad mayor en lo que tiene que ver con su ensamblaje. De los más complicados, entre comillas, que he visto, son los que para apretar la navaja en su sitio tienen un mecanismo giratorio, que es también con el que se usa para empujarse y retraerse. Y se gira esta pues perilla, por así decirlo, y ya la navaja queda atorada en ese sitio. Después se gira en el sentido contrario y ya se suelta la navaja y puede moverse a lo largo de todo el mango. Fuera de eso no tiene pues más complejidad. No que sea un objeto simple o sin chistes, sin sentido, porque no es muy aparatoso, muy complejo, sino que es una característica que pues valía la pena mencionar.
También pues la navaja en sí, como ya lo mencioné, puede ser de un solo filo, de dos filos y pues principalmente está diseñado para que se pueda sujetar a la carcasa, al mango de un cúter y este a su vez pues que se pueda mover libremente en el interior del cuerpo. Sí, otra característica muy particular de los cúters y que los diferencia en sí de una simple navaja o de un cuchillo o de algo filoso, afilado para cortar, es que su cuerpo, a lo largo de todo su cuerpo, hay unas pequeñas muescas cada cierta cantidad de centímetros o cada cierta cantidad de medida que vayan a usar. Esto es para que cuando se acabe el filo de la punta, ¿sí? Y necesitas pues más filo para poder seguir cortando, puedes desensamblar, por así decirlo, una parte del mango y con esta sujetar la parte superior de la navaja, romperla con relativa facilidad, ya que para eso son esas muescas, y ya así tienes la misma forma del cúter con un segmento menos simplemente, y ya con el filo suficiente para poder seguir cortando. Entonces sí, esta característica o esta pues herramienta de diseño que se le fue aplicada de fragmentación es uno de los valores más particulares e importantes que posee el cúter en todas sus presentaciones. Sí, realmente no he visto navajas diseñadas para como reemplazo de otras navajas de cúter que no tengan estas muescas a lo largo de todo su cuerpo. Sí, y lo de esta pieza o esta parte del mango que se puede desensamblar o separar para poder cortarlo, eso sí lo he usado, entonces sé que existe, ¿no? Pero esto sí, esa particularidad no sé si viene incluida en todos los scooters. Sí, porque en los que he usado, espero que sí, no, porque pues es algo verdaderamente útil. No tienes que andar buscando algo con que cortar algo que, aunque no tenga filo, es lo suficientemente afilado y el ángulo es lo suficientemente agudo para seguir causando daño en la piel, en las manos, en los dedos. Entonces, en los que he usado es la parte inferior del mango. Creo que pues es la doble función de poder separarlo y ahí reinsertar lo que sería el repuesto de navaja. Es la parte inferior del mango, entonces simplemente se separa, trae una hendidura en donde cabe pues lo suficiente de la navaja para poder tener una buena palanca y que así se rompa con facilidad. No me he topado con un cúter que no tenga esto, pero no sé si decir o pues sí, no sé si decir que todos los scooters, absolutamente todos los scooters traen pues este agregado en su diseño, ¿no? Habría que investigar eso un poco más. Y bueno, continuamos con el material. Sí, aquí realmente no hay mucho en qué profundizar más allá de lo de la dualidad del mango, sí, con lo que se sujeta, ya que esto puede ser tanto de plástico, algunas variedades de plástico, y también se suelen encontrar cutters en los que el mango es de metal, sí, son bastante más pesados, dan un poco más de seguridad en lo que es el movimiento y el agarre, y pues eso verdaderamente sí afecta a la hora de estar cortando, ¿no? El hecho de tener un objeto muy delgado pero con su cierto peso en la mano y tener que estar haciendo una actividad pues tan peligrosa, se puede llegar a decir, como cortar, pues sí es importante tener un cierto grado de seguridad con el objeto que estás usando. Sí, así como con los cuchillos, ¿no? Siempre es bueno tener el cuchillo afilado. Muchas veces es más peligroso un cuchillo que no está afilado o que no tiene una buena calidad porque tienden a moverse mucho y pues así se puede lastimar uno solo en la cocina por no tener un cuchillo con el suficiente filo contrario a lo que se pensaría. Sí, es bastante contraintuitivo. Y pues la cuchilla, obviamente por el uso que se le va a dar, lo que se necesita, y porque necesita ser lo suficientemente resistente también para que al momento de cortar un fragmento no se corten los demás, eso es, y según yo siempre ha sido, Olfa siempre los ha hecho, y las demás marcas pues que ya también producen navajas siempre lo han hecho de metal. ¿Sí? No sé si ya haya alguna especie de biometal o algún producto orgánico extremadamente rígido que haga las veces de metal y que pueda sustituir también. No es nomás la dureza del metal, sino que se pueden alcanzar filos o sí, orillas, filos, ángulos muy agudos, muy delgados, por así decirlo, y que después de algunos usos ese filo todavía se mantiene. Entonces, el problema también viene de esas dos partes, de la dureza y de la resistencia del material, que muchas veces se confunden, pero no son lo mismo. No pueden, aportan distintas cualidades a los materiales. De hecho, estaría interesante hacer un video de eso, la diferencia de dureza
rigidez, sí, rigidez, flexibilidad y resistencia en material, sí. Son conceptos, creo yo, que se confunden con mucha facilidad. Bueno, y continuando, tenemos lo que es la relevancia, la importancia y la trascendencia. Como ya es costumbre, este objeto tiene pues bastantes aliases, bastantes nombres. Algunos de ellos siendo bisturí plástico, bisturí escolar, estilete, trincheta, tip top, cortacartón, este fue muy directo, cortador de cajas y el que les mencionaba al principio de su vulgarización, o si ya es oficial, no sé, que es pues cortador en inglés, que es cutter, sí, y pues en español es cúter. Sí, la gran mayoría de, la gran mayoría, la mayor diferencia es la pronunciación y pues el idioma, pero realmente están prácticamente escritos de la misma forma. Y pues también hay que mencionar que es un objeto bastante versátil, sí, así como les mencioné al principio de que corta vidrio, plástico, linóleo, cartón. No son las únicas cosas que corta, obviamente puede cortar papel, si corta cartón, corta papel, corta madera muy delgada, por ejemplo, madera balsa. Sí, todos los cartones, por ejemplo, que se usan para maqueta, cartulinas, plásticos, cintas, tela, todo ese tipo de cosas puede cortar. Por lo tanto, es utilizado en varias ocupaciones y trabajos. Si no se restringe a una cierta área de trabajo, no tiene ese grado de especialización. Es para el hogar, para la oficina, para manualidades, para trabajo, para realmente para lo que se le halle uso y que su uso no esté pues relacionado al daño de personas o a hacer cosas ilícitas. Sí, para todo ese tipo de cosas se puede usar. Sí, por ejemplo, cuando se necesita hacer una nueva instalación eléctrica o que se tenga que hacer algo con un cable y se tiene que pelar el cable o se tiene que quitar el exceso de plástico para poder unir dos cables, pues el cúter es muy utilizado, sí. Puedes llegar a dañar los filamentos, por eso tienes que ser un poco cuidadoso, pero es, hasta donde tengo entendido, una muy buena herramienta para llevar a cabo eso. Sí, entonces también distintos tipos de plástico. Y se debe mencionar también aquí la tijera. ¿Por qué la tijera? Porque realmente las dos cosas hacen lo mismo. ¿Cuál es la ventaja del cúter? Principalmente que la tijera necesita un punto de entrada o un espacio para entrar mucho más amplio, sí, para poder colocar en un inicio las tijeras y ya comenzar a cortar. Aparte es la forma en la que sujetamos las tijeras, que es por medio de dos segmentos en donde a veces se entran o se usan más bien dos dedos o tres dedos, ¿no? Depende de cómo uses la tijera. Sí, esas son de las mayores diferencias que hay. ¿Por qué? Porque el cúter no necesita un gran espacio para poder comenzar a trabajarlo. Sí, simplemente con que logres poner la navaja en el sitio de inicio, ya puedes simplemente deslizar y ya se corta. Sí, entonces no necesitas ese inicio tan grande, ese acomodo. Y el agarre también. El de las tijeras es por medio de dos o tres dedos. Sí, ya depende de cómo uses la tijera. Que normalmente creo, o en su mayoría las personas lo usan con dos dedos en la parte inferior para mayor agarre. Bueno, para mayor palanca, vaya. Y el pulgar en la parte superior para lo que es el agarre, para tener todo sujetado. Tiene el cúter, no, es un poco, pues, mejor, por así decirlo. Porque ¿cómo se debe sujetar? Se debe sujetar con toda la mano. Probablemente algunos lo usen con el dedo índice en la parte superior para eso de ir guiando, pero cuando simplemente vas a abrir una caja, lo sujetas con toda la mano y eso te proporciona más agarre y la posibilidad de poder aplicar más fuerza. Entonces hace que ese punto delgado que es la navaja corte definitivamente de una manera más segura en el primer empuje que le realices pues al cúter, a la navaja. Sí, es una de las mayores diferencias y pues lo cual sí nos llega a mostrar que como es que dos objetos, aunque parezca que realizan la misma acción, pues tienen sus particularidades y cada una debe de ser usada para pues la tarea que fue creada. Por este video es todo. Nos vemos luego.